Buenas noches, les saludamos con gusto aquí en el programa En la Línea y nos acompaña la señorita Gaxiola. En esta ocasión les vamos a recordar un asunto muy grave que sucedió hace un año, el 3 de mayo precisamente del año pasado, y en el cual fallecieron 26 personas después de que se desplomaron dos vehículos de la línea 12 del metro. Lo recordamos porque el Partido Acción Nacional hizo la denuncia muy firme desde aquella ocasión de que las autoridades responsables o las autoras de este percance y que señalan a las autoridades capitalinas por el mal estado, según Acción Nacional, en que se encuentra el sistema de transporte colectivo Metro, estaban en malas condiciones y siguen estando. Ha transcurrido entonces un año, Georgina, y sigue lo mismo. Si hubo 26 muertos, nadie sabe cómo fueron indemnizados o cómo hicieron las autoridades capitalinas para compensar o para indemnizar, no sabemos, a los deudos, a los familiares de tantas personas accidentadas en esa ocasión. Y como decimos, ya transcurrió un año y sigue la misma situación. Las autoridades de la capital de la República no han hecho, hasta donde se sabe, absolutamente nada para castigar a los responsables. ¿Qué opinas? Sí, como tú bien dices, no ha habido nadie acusado, responsable, no sabemos qué pasó con la directora del metro, desapareció, y desafortunadamente, bueno, las víctimas tampoco han recibido una indemnización correcta, pero sobre todo, Félix, no hay ninguna autoridad responsable que esté en la cárcel o que haya dado la cara o que hayan sancionado. Sigue una impunidad total en el desplome de la línea 12 del metro. Esto ya se hizo costumbre. Ustedes recordarán que desde el inicio del actual sexenio ha habido responsables de diversos ilícitos, accidentes muy graves, y no se detiene ni se consigna a nadie. Hubo en Michoacán una tragedia, ya también hace más de 2 años, de un accidente de vehículos con varios muertos y no pasó nada. Las autoridades federales o locales no se preocupan, no les importa por detener a los culpables de tantos ilícitos que han sucedido en este sexenio. Así es. Y otra cosa que ha sucedido con este tema del metro, además de que no haya responsables, es precisamente esta politización del tema, que no debería de ser así. Deberían las víctimas tener una indemnización, debería de haber responsables en la cárcel o pagando algún tipo de pena. Y ha habido este problema esta semana sobre el informe que presentó la empresa que contrató el gobierno de la Ciudad de México precisamente para que les dijera qué había causado el desplome de la línea dorada en la Ciudad de México. ¿Y qué ha dicho esa empresa? Bueno, hubo 3 informes. El primero decía que había sido un problema en la construcción y en el desarrollo del plan de la construcción del metro. Un defecto de las propias líneas por allá por Tláhuac. Sí, primero en el diseño y en la construcción de la línea 12, que eso era en los tiempos de la línea dorada le llaman, ¿no? Sí. Era en los tiempos de Marcelo Ebrard quien lo construyó y después en los tiempos de Miguel Mancera como jefes de gobierno. Pero esta vez que llegó el tercer informe, cuando dice que también había problemas de mantenimiento en el gobierno actual de la Ciudad de México, entonces la jefa de gobierno ha rechazado este informe que ni siquiera han publicado, porque dice que es tendencioso y que que lo llevan a cabo adversarios políticos, lo cual me parece terrible, porque más allá de
de que sea un tema ahora político o de adversarios porque ella quiere ser la candidata a la presidencia. Pues lo más triste es que las víctimas y los familiares de las víctimas y de más de 100 heridos no encuentren una indemnización a lo que sucedió. Desde entonces, desde que sucedió esta tragedia, los medios informativos han machacado, constantemente de estos y otros muchos percances. Y como nunca había sucedido en la capital de la República y en sus alrededores, las autoridades sospechosamente se niegan a proceder contra los autores o los culpables de tantos percances que, como en este, hubo 26 muertos y no se sabe, ni se ha dicho nada de que haya un autor, un culpable que esté en la cárcel o que esté pagando culpas. Simplemente se dijo que las vías de este tren del metro estaban en malas condiciones en la zona de allá de Tláhuac. Y entonces se pretendió, se dijo entonces, que las autoridades, que esa línea 12 del metro había sido diseñada, promovida por un alto funcionario capitalino, Marcelo Ebrard, y que él debía de responder por la situación de este problema, puesto que las vías quedaron en malas condiciones y por eso fue que se derrumbaron 2 o 3 vagones con el saldo de 26 muertos. Fue así, ¿verdad? Así fue, y pues tenemos 2 contendientes a la candidatura por parte de Morena, hasta el momento por parte de Morena, que es Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Entonces, este tema de la línea 12 se politiza para ver quién es el culpable, porque si nosotros tuviéramos acceso a la información de este informe, sabríamos o tendríamos a un responsable del accidente y con ello nosotros como ciudadanos tendríamos una diferente opinión de lo que hoy conocemos de estos 2 personajes y probablemente afectaría la posibilidad de su candidatura a la presidencia. Es decir, no tenemos el meollo, vamos a decir, las pruebas, las evidencias de por qué sucedió este accidente y quiénes realmente son los verdaderos responsables y por qué. ¿Cómo sucede en un percance de ese tamaño un saldo de 26 personas muertas y no pasa nada? No se procede contra nadie. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué las actuales autoridades no castigan a quienes cometen delitos, sobre todo los de esta magnitud? Y tampoco ha habido una continuación en el levantamiento de la obra, es decir, sigue mal, o sea, sigue el desplome, la línea no nos funciona y bueno, muchísimos... o sea, sigue teniendo percances. No funciona, miles de ciudadanos en la Ciudad de México no se pueden mover, complica la existencia y también la confianza de los usuarios en el propio metro en general. Ahí tenemos una realidad de lo que sucede en nuestro famoso metro capitalino. Sigue, como lo dice nuestra compañera, el problema grave del mal estado en que se encuentran las vías del metro. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, si fueron mal hechas estas vías, por qué se permitió durante mucho tiempo su funcionamiento y por qué no se han hecho los arreglos necesarios para que esta línea en la que tantos miles de millones de pesos fueron invertidos, sigue en el abandono total por parte del gobierno federal o del gobierno capitalino?
Y les queda poco tiempo, Félix, porque el próximo año estamos a un año de las elecciones, bueno, de que empiece la campaña hacia la presidencia, así es que tienen un solo año para resolver la línea del metro, para indemnizar correctamente a las víctimas y sobre todo para señalar y que nosotros... ¿Quiénes figuran como conozcamos. candidatos presidenciales para entonces, como lo mencionas? Bueno, hoy tenemos el interés abiertamente dicho por ellos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y, bueno, Ricardo Monreal, ¿no? Difícilmente para Ricardo Monreal la candidatura de Morena. Claudia Sheinbaum, que ha sido la jefa o es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, que pues, ha tenido los mejores puestos en la administración del señor López Obrador, son señalados como los principales responsables de este accidente del que le estamos hablando, del desplome de los vehículos del metro. Y no hay responsables, no hay culpables, no se dice ni siquiera si se va a proceder contra ellos o si hay alguna consignación ante un juez penal, ante un juez civil. ¿Qué sabemos nosotros? Nada. Así está esta situación como ha marchado hasta ahora entre el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal. Pues será un tema importante para la campaña presidencial. Bueno, ya vienen las campañas, a ver qué dicen los electores de estas personas que quieren ser otra vez máximas autoridades de nuestra política nacional. Gracias por su atención, muy buenas noches. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Hasta la próxima, Félix. Gracias.